Hola, soy Gisela Morales, esposa, mamá de 2 hijos, nadadora olímpica guatemalteca y me dedico al emprendimiento deportivo. Soy una mujer que constantemente estoy buscando la felicidad, la realización personal, el crecimiento económico, el conocimiento y la excelencia, sin causar un daño colateral negativo a la prioridad más importante de mi vida, mi familia. Bienvenidos al Agua con Gisela. En este podcast hablaremos sobre la búsqueda de la excelencia en todos los ámbitos de la vida y cómo podemos aplicar los principios del deporte de alto rendimiento en nuestro día a día. A través de entrevistas con atletas, entrenadores, empresarios y expertos de diferentes áreas, exploraremos los secretos detrás del éxito y cómo podemos aplicarlos en nuestra propia vida. Prepárate para sumergirte en el mundo de la excelencia y descubrir cómo puedes alcanzar tus propias metas y objetivos. Vamos a empezar. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del Agua con Gisela. Estoy súper contenta de estar aquí con ustedes, no solo porque la invitada que está el día de hoy me ha ayudado muchísimo, sino que además pues compartimos muchas cosas. Sus hijos están en el colegio con mis hijos y la verdad que es muy bonito tener a alguien que uno conoce y que además forma parte de una organización que pues me ayudó muchísimo en esa etapa de crecimiento. Así que bienvenida, Stephanie. Gracias, Gisela. Es un gusto para mí estar aquí para compartir un poco y contarles de lo que hacemos en VPs y ver cómo apoyamos. Sí, súper. Y la verdad que la idea de todo esto es no solo, o sea, presentarles a Stephanie. Por cierto, es Stephanie Orozco. Ella lidera una organización de pequeños, medianos y grandes emprendedores que la idea es ayudarlos a crecer. Ya les vamos a contar un poquito más de eso. Pero creo que también es lindo la historia detrás de la persona, no solo contar y hablar de la organización en sí, que creo que sí es el punto principal del día de hoy para que todos ustedes que están buscando emprender o que ya son emprendedores y necesitan ese tipo de apoyos puedan buscar a Stephanie y apoyarse, sino que también creo que es importante contar un poquito tu historia, ¿verdad? Entonces, me encantaría que nos contes un poquito quién es esa Stephanie. ¿Qué hay detrás de Stephanie que al día de hoy le permite poder ayudar a esos empresarios? ¿De dónde está esa historia? Bueno, si me pongo a contar la historia, se va a decir, cállenla ya. Pero la verdad es que hay muchas cosas alrededor de esa historia y yo te diría que la principal es como la pasión, ¿verdad? Uh-huh. Que no la descubrís desde el principio. Uh-huh. Uno cree que sí, esto me apasiona. Sí, ¿no? Y de ahí te metes, yo siempre lo comparo con comer un helado de chocolate. Ay, el helado de chocolate es mi favorito, sí, pero si no has probado otros sabores y no te has equivocado, no sabes. Uh-huh. Entonces creo que detrás de Stephanie hay alguien que primero que nada su prioridad es su familia, uh-huh, en este momento. Uh-huh. La otra cosa que me fascina y que yo digo que es como mi gancho de vida es mi propósito es hacer cosas que me ayuden a desarrollar y crecer, uh-huh, a las personas. Y eso busco en mi diario. Y cuando alguien me decía, pero tal vez tu compromiso está más enfocado en tu vida profesional, no, le digo yo, cuando preparo una comida, que ahora ya me gusta cocinar, antes no, cuando preparo una comida, buscas que crezca tu hijo, que lo disfrute, que se desarrolle, sí, y hasta que descubran su potencial. Uh-huh. Y es lo mismo que busco en cada una de las cosas de mi vida. Por supuesto, tuve mis experiencias buenas, mis experiencias malas. Mis experiencias muy buenas fueron en el área de educación. Uh-huh. Me fascina, porque otra vez mi propósito es mucho cómo haces eso, cómo ayudas a alguien, cómo a través de compartir experiencias y conocimiento. Pero yo entiendo, tú sos ingeniera. ¿Te graduaste ingeniera industrial? En sistemas. En sistemas. Computación. Eso no sabía. Ajá, tecnología. Pues, o sea, tú te graduaste ingeniera de sistemas y después saqué una maestría en finanzas. Ajá. Y luego me pasé a un business coaching. Pero entonces la parte de educación, ¿en qué momento? Era pasión, eso sí te digo, se vuelve como una pasión. Creo que, que cuando comencé era buena en mate, buena en estadística, buena en la compu y me dijeron estudio ingeniería, y yo ahí voy, estudio ingeniería. ¿Sabes qué? Creo que una cosa que marcó mi vida fue como que era muy, seguí un punto y hacerlo, seguí otro punto y hacerlo, lograrlo sin realmente entender por qué. Okay. Como muy, y de repente tuve la oportunidad de comenzar a trabajar en educación coyunturalmente, o sea, estaba terminando mi tesis y vino alguien y me dijo, mi profesora de economía, mira, sos buena en economía, ¿querés dar un curso de economía? Uh-huh. Va y voy. Uh-huh. ¿Querés no sé qué? Va y voy, sin como tener hacia dónde, ¿verdad? Uh-huh. Y cuando comencé a estar en educación me di cuenta de verdad lo que transforma compartir, uh-huh, conocimiento y tecnología, sí, y experiencias, de verdad lo transforma. Y entonces estaba yo en mi primer proyecto educativo, que te puedo decir que lo hice con orgullo, fue un proyecto de educación para promoción del adulto mayor. Uh-huh. En Guate hay 1000 pediatras. Uh-huh. ¿Cuántos geriatras hay? No hay muchos. Y todos vamos para ahí, va. Sí, algunos más que otros, pero ya todos vamos para ahí. Tan exagerado. Entonces vengo y dije,
esto sí ayuda, pues transforma, cambia. Y cómo con alguien que es geriatra pueda contarle a un cuidador cómo es esa experiencia. Entonces eso comenzó a darle el propósito a mi vida, más allá de seguir un camino que, pues, no te puedo decir que fue fácil, pero no tuvo aquellas empinadas donde, ¿qué voy a estudiar? Mis profesores de mate estudié ingeniería, y pues sí llego y voy. ¿Y te arrepentís de haber estudiado ingeniería? No, al contrario, me dio una estructura. Hay alguna cosa que sí ha sido un reto, que tú me das un problema y yo lo quiero solucionar inmediatamente. Tengo que decir, Stephanie, cállate. Con tu esposo sobre todo, calladito. Sí. Con los niños. Qué buena idea, mi amor. Pero tuve una coach a la que quiero mucho y cabal me decía, yo siempre comienzo el what if, o sea, es que, y entonces sí, y comienzo y hago todo el plan y la solución, o sea, problemas, proceso y outputs, y entonces ella me dijo, what now? O sea, ¿qué tenés que hacer hoy? ¿Qué es tu situación hoy? Y en base a eso. Y entonces al oír esta situación te da chance como en la parte de liderazgo, hacerte un poquito para atrás y ser escucha activa, atenta y entender qué es lo que la haces. Cuesta un montón, yo te diría que eso es lo que más cuesta. Cuando un colaborador te viene con un problema y tú que ya sabes cómo solucionarlo, pero decís, ¿y usted qué haría? Sí. A ver, dígame, ¿usted qué quiere hacer? Y uno así como, pero hay que dejar esa oportunidad. Sí, hay que dejarla, sí. Y de verdad que un buen líder es el que no solo sabe resolver, es el que sabe escuchar y sabe cuándo solo acompañar y a veces cuándo retirarse también. Sí, válido. Y digamos entonces de la parte por ahí hay un inicio de emprendimiento. Contame qué pasó ahí. Entonces estaba en mi trabajo haciendo proyectos educativos y la verdad es que soy alguien que me gusta lo social, por no decir la parranda. Nunca. No, tengo mi profesor que acaba de fallecer que me decía, Stephanie, ¿seguís bailando en las mesas? Y yo, a veces, le digo, aclaro que las mesas decentes, ¿verdad? Las mesas del colegio, en reuniones laborales. Pues entonces estábamos con un grupo de amigos y dijimos, muchacha, emprendamos algo, bueno, que nos entusiasma, que nos gusta la parranda. Y decidimos abrir un bar. ¿Eras tú y un amigo? 2 socios más. Okay. Sí, muy amigos, muy amigos. Uno de los socios hasta la fecha es increíble, otro es papá del colegio, no voy a decir qué clase. Y decidimos abrirlo, pero creo que es una de mis lecciones más importantes, no confundir entusiasmo y lo que te gusta con la pasión y el propósito que te mueve. Y entonces una cosa es vivir en la fiesta y otra es vivir de la fiesta, ¿verdad? Sí, literal. Entonces fue mi primer emprendimiento, aprendí, fallé, dirían alguien, ¿te tiraste al agua? Sí, me tiré, ¿qué sabías del mercado? Nada. Solo sabía como consumidor. que esa es otra cosa bien importante, uno dispone que entiende el mercado y no, pues, o sea, tú eras una consumidor, pero había miles de consumidores a La Paz. Fallamos, quebramos. ¿Cuánto tiempo tuviste el emprendimiento? 1 año. Ok. 1 año. ¿Y qué sentís tú ya viendo hacia atrás y trabajando mano a mano con un montón de asesores que asesoran? Has visto bares, has visto restaurantes, has visto empresas. Si tú pudieras haber hecho algo diferente ahora que ya tenés más conocimiento, ¿qué hubieras tenido que hacer diferente para que eso fuera funcionando? Bueno, no me hubiera metido. ¿Pero porque no te gustó la vida de ese negocio? Sí, porque digamos, no es que sea mala, no es que sea buena, pero digamos que otra vez, si sabes priorizar, el área de servicios, digo yo, sobre todo de servicios en el área de turismo, hotelería, restaurantes, bares, es cansada. Sí. Y tenés que apasionarte, o sea, sentir un propósito, porque no hay fines de semana. Cuando tú trabajas, todo el mundo descansa. Y aparte que también es poco congruente con una vida familiar, por ejemplo. O sea, si tú... es muy difícil que tengas sosteniblemente con las tentaciones que tenés, con todo lo que sucede en esa vida nocturna, no es compatible con un matrimonio o con una relación. No, y creo que aparte digamos, del segmento que hubiera sido una experiencia, porque también tuve el segundo emprendimiento, cuando dejé de trabajar en la universidad y dije, bueno, ¿y ahora qué hago? Bueno, vuelvo otra vez al emprendimiento y dispuse otros amigos de socios y nos dijeron, mira, estamos trayendo unos productos buenísimos, nos fuimos con mi esposo a ver el producto, comenzar a distribuirlo y todo, y era sobre el cabello. Y yo dije, pues el cabello me importa. Pero otra vez no iba alineado con mi propósito, ¿sabes? O sea, si era bonito y estás con alguien y le explicas,
pero no compartía conocimiento que los hiciera avanzar, que los hiciera crecer y desarrollarse. Y no digo que sea malo o bueno, yo digo es lo que a ti te apasiona y es en tu propósito. No, y yo creo que es bien importante y estás dejando un mensaje muy lindo, porque realmente yo te diría, muchos tienen esa visión de quiero emprender, pero realmente el emprender no es para todos. Yo creo que no todos tienen el hígado, porque es un riesgo bien fuerte. O sea, alguien que es averso al riesgo no es un emprendedor porque tú te la jugás toda, ¿verdad? Pasas quizá, yo me recuerdo mis primeros años, mis colaboradores ganaban más que yo porque yo no ganaba ni un centavo, ¿verdad? Entonces yo no me pagaba, o sea, no tenía ingresos porque la empresa no tenía utilidades. Entonces era ver salir y alimentar a muchas familias, pero yo no me quedaba con nada. Entonces yo creo que uno tiene que tener mucho ese criterio, ¿verdad? Yo creo que de cuando aprendí, digamos, lo primero es buscar la pasión y se vale equivocarse. O sea, yo lo miro a veces con una de mis hijas que es un mate de risa, ¿verdad? Porque una es bien estructurada y llega y me dice la grande, mamá, esta chiquita está haciendo fraude, es una fraudulenta. Y yo así, espérame, ¿qué está pasando aquí, verdad? Entonces me dice, mira, está poniendo a su amiga a hacer pulseras en 3 quetzales y ya lo está vendiendo a 10. Está, pero la otra lo sintió como, ¿por qué no le da la mitad, verdad? Entonces vengo y le digo yo, bueno, preguntémosle a su amiga si está contenta. ¿Estás contenta? Estoy feliz, mira, me gané 30 quetzales porque son 10 pulseras y pues la otra se ganó 100, ¿verdad? Bueno, menos los 30, 70. Entonces vengo yo y le digo yo, mija, eso no, es que ella quiere, ella busca, le está dando 30 a alguien que no tenía, está promoviendo y eso lo reinvierte. De ahí otra vez fue un mate de risa porque mandó una amiga que se llaman Iguales, una invitación de que estaba haciendo galletas para una obra. Entonces viene y lo mandó a los chats familiares, mi hija grande y la hija chiquita lo vio y comenzaron a pedirle, porque como se llaman igual, pensaron que era de mi hija chiquita y no de la amiga. Entonces viene mi hija y dice, no, aclaro que es mi amiga y no mi hermana. Y viene la otra, borraste ese mensaje. Yo ahorita hago las galletas y se las vendo. Y así para que entonces, el espíritu. Es un espíritu. Claro que se puede desarrollar, pero es más difícil cuando no. O sea, a veces algunos necesitamos más seguridad, a veces otros, porque yo te confieso, siempre emprendí trabajando. Ok, tenías un trabajo seguro y emprendí. O sea, digamos que era una combinación distinta como tenías la certeza que tal vez no, porque muchos sí necesitan esa certeza. Tal vez pueden empezar poco a poco hasta que uno despega, entonces están listos para hacer una transición. Correcto. Ok, y a pesar de eso, ¿te sentías insegura o sí te sentías tranquila? No, ahí sí iba porque como sentía que tenía algo de respaldo, bueno, eso es lo que tengo y se equivocó. Si se equivocó, se equivocó. Ok. Pero sí creo que lo primero, como decíamos, es buscar el propósito, porque entonces sí te vas a apasionar por eso, ¿verdad? ¿Y cómo, digamos, cuántos años tenías cuando abriste el bar? Yo tenía 23 años. ¿Y estabas novia, casada? Estaba soltera. Ok, entonces iba como que bien para sí. O sea, no fue un aprendizaje fallido, pero fue un aprendizaje alegre. Me la gocé. Y luego tuviste tu segundo emprendimiento y tenías ¿cuántos años? Ahí sí ya estaba casada. ¿Y tenía 35 años, 36 años. Ok. No, ya tenía 38. Ok. Sí. Y si vieras hacia atrás, en ese emprendimiento, ¿qué crees que fue lo que hizo falta? En ese, bueno, y en ambos creo yo, primero es la rentabilidad. O sea, creo que a veces uno cuando quiere hacer algo, como que lo que tú dijiste, ser capaz de venir y decir no me pago salario. Y entender un poco el negocio de cómo funciona, ¿verdad? Claro. Porque en lo primero nosotros, si yo te digo errores cometidos ya reales, es que tal vez invertimos mucho en decoración. Para venir y entonces la inversión fue muy grande y la recuperación no era en el mismo. Lo segundo, el tema de alimentos es un tema que hay mucho desperdicio, hay mucho robo, hay, o sea... Si no hay controles es un tema. Entonces todavía no teníamos esa expertise, o sea, no voy a entrar en detalles, pero vieras dónde se escondían las bolsas de licor, porque no van a volver a tomar, los meseros, ¿verdad? Entonces, también los entendés porque es un trabajo duro, es un trabajo inseguro, o sea, no tienen seguridad laboral. Creo que a diferencia de un restaurante, pues es un poquito más, tienen propinas, pero esto es mucho de negociación, de ver qué saco, porque los bares en Guatemala, creo que hay pocos.
Correcto. Y entonces es un negocio inseguro, no es como fácil decir, toda la gente es así, no. Hay muchas cosas alrededor que te hacen actuar. Y en el segundo, creo yo que era más una distribución que una propia percepción. Entonces muchas veces el no conocer, por ejemplo, de toda lo que era distribución, impuestos, entonces, ¿y cómo está el mercado? Y va de nuevo. A veces crees algo, lo das y no hay nada de competencia y le hiciste. Claro. Pero si no sabes cuál es ese valor diferenciado que tú vas a dar, solo estás trayendo un producto más. Correcto. Y digamos, yo creo que es súper valioso lo que estás diciendo porque, y quiero enfocarme en el tema del propósito, porque muchos jóvenes dicen y piensan igual que tú, me gusta parrandear, pues entonces, porque te dicen, ¿qué te gusta hacer? No sé, me gusta ir a la fiesta, me gusta jugar tenis, me gusta jugar fútbol, entonces piensan dirigido en eso, ¿verdad? Y obviamente que tenemos un caso y muchos casos son así, o sea, la mayoría son así, de que confundimos nuestro hobby con nuestra pasión, ¿verdad? Entonces, ¿cómo y cuándo tú identificaste tu pasión o a lo que tú sí tenías que dedicarte? Después de este segundo como emprendimiento, vengo yo y comencé como a hacer... Yo creo que esa es la primera cosa. Muchas veces uno necesita compartir con alguien y hablar. Porque a veces ese autoanálisis o ese ejercicio de entender tu propósito y hacia dónde vas no es tan fácil. Entonces, cuando platicas con alguien y te sentás, yo busqué ayuda, digamos, a venir y sentarme a decir qué es lo que me apasiona, qué es lo que realmente ha generado y buscar todas las ideas. Una de esos aprendizajes me decía alguien tan bonito es comenzar a conocerte. Sí. Y cuando me decían, pensa en algo que te guste y cómo te moves y pensa en algo que no te gusta y cómo comienza tu cuerpo. Entonces decía comenzar a recordar esas cosas que han pasado en tu vida. Y una de las cosas que te puedo decir es, por ejemplo, cuando está en un proyecto de educación que alguien llegó y él era empacador en su supermercado. Terminó su carrera universitaria y se volvió el encargado de carnicería de un supermercado. Es un gran cambio de vida. Sí, imagínate lo que puede aportarle a su familia. Sí, o sea, todo lo que eso impacta. Y llegaron y me dijeron de verdad muchas gracias. Yo no leí todas las clases, una le había dado, pues de alguna manera estuve involucrada en su graduación, pero no era la razón de, solo había una parte del elemento. Y me llevaron una canasta de frutas agradeciéndome los niños lo orgulloso que estaban. Y tú decís, eso es lo que yo quiero hacer. Y si va a ser, en un colegio, en una universidad, en lo que sea. Y entonces comencé a buscar dónde trabajar, porque ahí fue donde la primera decisión. Yo en mi caso sí dije, si me meto ahorita en un emprendimiento, mis hijas van a sufrir. Sí. Porque alguien decía, ¿cómo balanceas la vida del trabajo? Es priorizar y saber decir no. Esta es mi prioridad, tenés 24 horas, no puedes hacer más. Sí. O sea... alguien sufre, oí por ahí, no sé si alguien sufre porque no es sufrimiento, pero alguien tiene la prioridad y otro tiene el segundo escenario. Entonces dije, quiero buscar algo que me dé cierta libertad, pero que cumpla ese propósito. Entonces, casualidades de la vida, le digo a mi esposo, bueno, ayúdame, quiero encontrar algo. Mandamos mi currículum a una organización que estaba iniciando en Guate, que es VPs, para la que todavía 10 años después sigo aquí, soy de larga duración. Entonces, vine y dije, ¿qué es lo que me motiva? Pero es sentarte y comenzar a traer a tu mente todos esos recuerdos en los que tú decís, esto me gusta, esto me emociona, esto hace que mi cuerpo cambie de posición o de entusiasmo. Bien. Sí, dirían las butterflies en el estómago, sí, eso es. Entonces, ahí comencé a trabajar en esta organización donde me fascinó la visión. Y la visión de nosotros es crear más y mejores oportunidades de trabajo. Sí. ¿Y quiénes lo hacen? Los empresarios. O sea, no hay vuelta de hoja. O sea, el gobierno tiene que hacer mucho papel y no vamos a entrar en el tema político. Sí. Pero lo importante es realmente las empresas, desde la micro hasta la pequeña, mediana y grande, son las que proveen ese negocio. Y son las que hasta el final del día son las que están alimentando el comercio en Guatemala, pues, ¿verdad? ¿Sabes qué es curioso? Que cuando comencé a trabajar en esto, porque VPs es una organización sin fines de lucro que tiene su headquarter en los Estados Unidos, y lo que hace es que busca expertos internacionales. O sea, expertos me refiero a alguien que es buenísimo en marketing, o alguien que es buenísimo en estrategia de ventas o en tecnología, diferentes áreas.
Y nosotros buscamos empresas locales y hacemos como un match. Yo digo que es como un blind date. ¿Ya sabes? Sí, es un blind date. O sea, las necesidades y el perfil del experto versus las necesidades y el experto y el del empresario, y los unís, ¿verdad? Y pues hay sinergia o no hay, porque tampoco es mentir que siempre la ha habido, pero gracias, ha habido un 95% de sinergia. Entonces vienen ellos y se ayudan. Y yo no sé, y yo lo viví y lo he oído, ser empresario es solitario. Sí, es solitario al principio. Creo que uno aprende a que cuando uno tiene un buen equipo, ya no, o sea, si estás solitario y ya llevas, no sé, más de 5 años en el emprendimiento, estás haciendo algo malo. O sea, no tenías un equipo correcto. Correcto. Pero muchos se sienten así porque no han tenido a alguien que los inspire. Correcto. Creo que ahora cosas muchas como tu podcast, como la comunicación es mucho más eficiente, pero sobre todo generaciones anteriores, no con quien hablen. Información, tal vez. No hay información. Sí, no había acceso a la información. No estaba consolidada, no había esa transmisión. Entonces, eso es lo que hace la organización, buscarte ese alguien que te va a ayudar. Y ¿sabes qué es lo más interesante? Que realmente el emprendedor lo sabe. Sí. Lo que a veces no tienes la confianza de decir... De tomar la decisión. Querés como que te validen más allá. Correcto. Es una validación, es alguien que te acompañe. Y muchas veces tu equipo puede que no te dé la validación. Aunque también difiero, yo creo que sí, como empresarios muchas veces sí nos hacen falta más conocimientos y herramientas. Bueno, o sea, muchas veces es de que te hace falta la capacidad de decisión porque dudas y te entra el síndrome del impostor y que será que sí, será que no, estoy confundido. Y muchas otras veces es que genuinamente no sabes. Sí. Y necesitas capacitarte y necesitas aprender y necesitas que alguien te diga pasito a pasito cómo hacer las cosas. O sea, creo que hay una combinación dependiendo del problema que se te enfrente, digamos, ¿verdad? Sí, no, hay ambos casos y la verdad es que sí, nosotros le decimos un peer o un mentor, te cambia la vida. Sí, total. Te cambia la vida. Total. O sea, mira, y solo antes de meternos así como a full a la organización, tengo duda. Y me interesa saber, tú obviamente sos como la encargada o la presidenta, no sé cuál es tu... Soy la directora del país en Guate. Ajá. Entonces tú tenés que llevar el todo del proyecto, digamos, o sea, números, finanzas, presupuestos, personal, hacer los match, al final sos la responsable de todo el proyecto en Guatemala, ¿correcto? Sí. Va. ¿Cómo te consideras tú en tus finanzas personales? Esa pregunta. Teníamos una reunión con unas compañeras ahorita que estábamos viendo algunas cosas del colegio y la graduación y demás. Entonces vienen y me dicen, pero tú sos buena en finanzas para manejar el pisto de otros, le digo yo. Es que quería llegar a ese punto justo, porque fíjate que es bien interesante cómo, y ahí es donde uno tiene que aprender a entender si uno es mejor empresario o empleado. Yo creo que es bien importante porque hay personas que tienen un miedo, un pánico de administración de finanzas personales. Total. Pero son geniales en la administración del presupuesto del dinero de alguien más. Total. Porque no está corriendo su riesgo, su patrimonio, ¿verdad? Y esa es aversión al riesgo. Sí, totalmente. Es la aversión al riesgo y cabal lo hablábamos. Yo miraba a mi esposo. Mi esposo sí es empresario, él tiene su empresa, voy a hacer publicidad. entonces viene y él vende promocionales y un mes aquí y el otro mes acá y otro mes acá y otro mes acá, ¿verdad? Cierto. Y yo, si me hiciera eso, estaría así como, madre, si el otro mes no gano nada, o sea, ¿qué voy a hacer? Yo soy como, mejor mándame mi mensualidad. Todos los meses. Sí, o sea, por supuesto que no soy de ese fijo, sino bueno, ¿qué más hago, verdad? O sea, sí tengo esa espina, pero sí tengo la aversión. Correcto. Y creo que sí es algo que puedes manejar, pero tenés que estar dispuesto a manejarlo y comenzar a soltarlo. Y rara vez cambia tanto. No, o sea, algo que sí he detectado y he conocido al tiempo es de que alguien que es averso al riesgo puede mejorar un poquito su riesgo, pero nunca se va a convertir de la noche a la mañana en aquel riesgo. O sea, yo soy una persona que te diría que a título empresarial soy arriesgada, pero a título personal con mi esposo, por ejemplo, yo para tomar una decisión si compro o no un carro, es una decisión que tomo tiempo en hacerlo, ¿verdad? Compro o no un apartamento, toma tiempo hacerlo, pero meter en un negocio, invertir en una piscina es fácil para mí tomar esa decisión. Y siempre lo fue. No, entonces entiendo, digamos, mi esposo es todo lo contrario. Mi esposo es de los que él puede comprar un negocio y venderlo
después, ¿verdad? No se engancha. Yo soy más sentimental en mis negocios, ¿verdad? Entonces, también entender que, o sea, el empresario puro es, yo compro este negocio, le subo, lo arreglo para que me dé 10x más y lo vendo, ¿verdad? No me engancho con ese negocio porque lo que quiere el empresario es ganarle al negocio, no que uno se enamora de su negocio y quiere tener ahí como bebé, y, ¿verdad? Y ahorita que dijiste bebé, yo creo que una de las cosas que más aprecio de trabajar en VIPs es la parte de conocer a tantos expertos. O sea, la diferenciación. Todo el tiempo vivo impactándome. Y una de las expertas, ella vino a Guatemala, ella comenzó su fábrica de galletas, ¿verdad? Y dice que ella le decía a todo el mundo, ¿y vos crees que te vas a hacer millonaria haciendo galletas? Pues se hizo millonaria, ¿verdad? Y entonces dice que su primer error fue agarrar a su negocio como que era su bebé. Y lo cuidó y ella estaba ahí todo el tiempo y se dedicaba a ella todo y no lo delegaba. Y hasta un día que casi se enferma, agarró a 2 socios. Grave error, 33. Ya sabemos la historia, ¿verdad? 66, gracias, muy amable, me quedo con la marca. Y la sacaron. Y la sacaron. Entonces vino ella y dijo, no, yo eso es lo que sé hacer, es lo que me gusta, y va de nuevo, le cambió el nombre, una letra, lo vendió en $100 millones unos años después. Y ya dice, este era mi bebé, este es mi negocio. Correcto. Y 100 millones, y encima $100 millones, y no me recuerdo el trato exacto porque no lo vi. Pero tenía que quedarse como CEO de innovación un tiempo y reinvertir, y luego que lo vendieron creo que en 300 millones de nuevo. O sea, sí, le digo, pilas, pues, la chava. Sí, pero sufrió, falló, se quedó sin su marca, sin su negocio que le había, sin su bebé. Sí. Pero es otra vez lo que tú decías. Es el verdadero empresario construye, vende, mueve o deja, delega y se mueve. O sea, yo creo que muchas veces confundimos, y lo hablábamos con alguien ya a nivel como desarrollo económico, que es que Guatemala es uno de los con más emprendedores, pero es por necesidad. Sí, correcto. No porque por el stock. Pero yo creo que, y ahí está la confusión también del término emprendedor, ¿verdad? Porque muchos confunden el término emprendedor con autoempleo. Sí. ¿Verdad? Una cosa es ser un autoempleado, en donde, pues, tú vendes tomates, pues, si no vendes tomates, no vivís, pero nadie te paga, o sea, vendes de tu trabajo. Y mañana no hay tomates y vendes cebollas. Correcto, pero eso es al final un autoempleo, ¿verdad? No eres un emprendedor como tal. Entonces yo creo que es importante la terminología también, ¿verdad? Porque dicen, sí, yo tengo mi propio negocito donde yo soy el todólogo, todavía es un autoempleo. Tal vez sí puede ser un inicio de un emprendimiento, pero necesita formarse, ¿verdad? Y sobre todo cuando no has visto y definido hacia dónde vas, pues. Correcto. O sea, solo fue, bueno, ¿y qué hacemos? Correcto. Porque tenemos que salir adelante, ¿verdad? Total. Y ya metiéndonos en materia, ya viste, por ahí dije, vamos a preguntar esa pregunta que tenías, es donde sí. Y también a la mayoría que conozco, y como te digo en esa reunión con estas amigas, sí, mucha, yo también, no sé el mío, me lo gasto, pero el de otros... Los demás sí lo manejo bien, sí, total. Entrando en materia con VIPs, digamos, para contarles un poco, en la entrevista que tuvimos con Tati, estuvimos hablando cabal de cómo nos conocimos a través de VIPs y lo que nos ayudaron realmente a nivel de la organización. En mi caso, apliqué para poder participar, y al final tuvimos una secuencia de consultorías en donde sí eran como grupales, y luego al final venía un experto, ¿verdad? ¿Sigue siendo igual la metodología o cómo? Sí. O contanos, para empezar un poquito a todos, exactamente qué es VIPs y cuál es, porque me recuerdo que la visión era eliminar la violencia a través de la creación de empleo. Correcto. ¿Verdad? No sé si sigue siendo... Sí, nosotros sí seguimos creyendo que el desarrollo económico se logra a través del empleo. Porque un buen empleo no solo es generar empleos, ¿verdad? Sino es un buen empleo, te da acceso a educación, te da acceso a salud, te da acceso a muchas cosas. Sí. Y cuando a mí me decía, ¿pero qué tiene que ver con la violencia? Yo le decía, desde el simple hecho que si tú llegas a tu casa y te están tocando porque tenés que pagar la renta y no lo has hecho, y el niño llorando porque no ha comido, y tu esposa, o sea, tu reacción es violenta. O sea, ¿y qué haces? Voy a ir a robar. Y comienzan un montón de problemas sociales alrededor. Sí. O sea, tampoco es que el empleo per se sea la única solución. O sea, hay muchas cosas alrededor, pero es uno de los elementos que puede ayudar. Entonces, ¿cómo generas empleo? A través de las pequeñas, medianas y grandes empresas.
Y cuando decimos pequeño, otra vez volvemos con los términos, no me refiero, yo tengo mi pequeño, ¿y cuántas gente somos? Soy solo yo, ¿y cuánto vende? Solo tanto. No, pequeña tiene hasta... ¿Cuál es el criterio, cabal? Ajá, hay criterios. Entonces aquí en Guatemala sí estás hablando que tienen más o menos 10 empleados y hay un salario, o sea, o ventas de acuerdo a salarios mínimos, ¿verdad? Entonces se hace la multiplicación. Entonces ahí hay un pequeño. Pero el Guate siempre decimos pequeñito, chiquitito, ya sabes, entonces es la parte del micro. Entonces no nos gusta decir, no decís tengo mi microemprendimiento, ¿verdad? Porque suena como un poco, tengo mi pequeño, ¿verdad? Entonces, y los que más generan, por supuesto, es la grande, pero la grande a veces no necesita tanto auxilio como la que va en proceso de crecimiento. Correcto. O sea, miremos Gisela, pues, ¿hace cuántos empleos dabas hace 10 años? Yo creo que en ese momento habré tenido 30 o por ahí, o sea, estaba más o menos entre 30 y 50. No me recuerdo. Pero 30, ahora, 50. ¿cuántos empleos provees? 137 cerramos. Y hay un promedio, si lo multiplicas 137 por 4, estás hablando que esa es la gente que impactas con ese empleo en Guatemala. Claro, pues. porque son sus familias, viven con tíos, abuelos en el hogar. Que es un promedio de 4 personas. Correcto. Entonces, Y aparte se pagan sus estudios, ¿verdad? hay 500 gentes en promedio que gracias a los negocios que hiciste crecer, comen. Correcto. Se visten, tienen un techo, pues. O sea, es un impacto grandísimo que es curioso que muchos empresarios no se dan cuenta, ¿sabes? O sea, no han medido. No, miren. Sí, no lo han medido. Válido. Entonces, lo que hace la organización es venir y hacer un diagnóstico de la empresa. ¿Por qué? Porque todos, yo siempre lo comparo como cuando estás en Navidad empacando regalos y llegas a la mesa y aquella mesa es un desorden. Sí. Está el regalo de no sé quién y el papel que no me alcanzó, la moña, y al final pasas 2-3 semanas con la mesa hecha un desorden versus que dijeras, hoy empaco este y vas como en... Pues no me pasa ese problema porque no empaco, pero... Bueno, entonces... Entiendo tu analogía. Entonces ya vieron, Gisela no empaca regalos. A veces me da pereza y le digo así como, ay, Aquí está. Bueno, pero mira, ahora medio sí, ambiente. claro. Medio ambiente, le falta. Entonces, ayudamos como a priorizar. Y ahí es donde te digo que la mayoría de los empresarios sí saben qué quieren. Tal vez no saben cómo, pero sí saben y buscan esa validación. Sí, no saben tal vez cuál es o sea, porque muchas veces uno se encuentra con el problema de 5 prioridades, pero cuál realmente es la prioridad, es que todas son prioridades. Es que No, no. Otra vez volviendo al balance de vida. ¿Cuál es tu prioridad? Ajá. Sí, correcto. Y eso sí es cierto, tenés razón, porque se me había olvidado, la primera parte fue un diagnóstico, En donde me evaluaban qué finanzas, qué operación, qué marketing, para entender dónde realmente se tenían que enfocar o cuál era el expertise que yo debería tener. Y me imagino que ustedes lo hacen para saber qué experto realmente Es el que voy a hacer match, Ajá, correcto. claro, sí. claro. Entonces, al hacer ese diagnóstico, porque llegas con alguien y te dice, sí, Stephanie, yo necesito ayuda, VPs es lo máximo, ayúdeme, quiero a alguien de branding. Ajá. Para, entonces vengo y le digo, ¿qué es para ti branding? ¿Qué es lo que quieres hacer? Entonces, no, es que mire mi marca. Y entonces comenzás a ver eso. Yo lo decía con un ejemplo simple. Una vez estábamos con un restaurante y le digo, bueno, ¿qué quieres hacer? Marketing, ese es mi objetivo inicial. Y yo, ok, perfecto. ¿Y qué vas a hacer? Mire, esta campaña de Facebook ya le pagué a la agencia y que no sé qué. Le digo, papá, ¿y quién es tu cliente más importante? ¿Por qué lo vas a hacer en Facebook? Entonces me dice, no sé. ¿Cómo que no sabes? Pues yo le digo, y quien se sienta aquí es locales, mujeres, son, pues yo creo que más o menos 50 hombre, mujer y tú. No habían hecho su customer journey. Ajá. Entonces vengo y le digo, bueno, hagamos algo simple. Al ticket pongámosle abajo a los que son locales, gracias por haber visitado, y a los que son extranjeros pongámosle thank you for your visit. Entonces viene y a los 2 meses, bueno, ¿qué? 70, 80%, no me recuerdo, pero sí arriba del 70, internacionales. ¿De qué te sirve hacer una campaña en Facebook? ¿no? Sí. O sea, entonces muchas veces otra vez el no conocer o el no priorizar, sino ¿qué tengo que hacer? Ahí voy. La combinación que tú decías, siente uno que sabe, pero al final no se ha sentado a pensarlo. Y como estás en la locura. De verdad que hay momentos en donde uno tiene tantos números, es lo que ahorita estamos haciendo un análisis, ¿verdad? Yo les digo, bueno, entonces quiero analizar esto, pero entonces ¿por qué no esto? No, porque es que hay que analizar. Entonces, ¿de dónde empezamos? ¿De dónde partimos? Claro. Y estoy leyendo un libro buenísimo que se llama el 80-20, 20-80 o 80-20 CEO, que es donde cómo te enfocas a generar con el 20% de tus clientes el 80% de los ingresos. Y enfocarte en ese 20%. Pero entonces yo era como, pero ¿cómo lo mido en la academia? Si todos son clientes, o sea, todos pagan como una mensualidad. Entonces como que me empiezo a trabar y yo solita me empiezo a bobear.
después no voy a respirar. ¿Verdad? Entonces uno empieza como, necesita ese tiempo de pensar, de sentar y espaciar y digo, no voy a seguir leyendo, después me voy a tomar mi tiempo y voy a analizarlo. Cuando uno empieza, dice, como que se le van aclarando las cosas, pero uno entra en ese momento de agobiarse. Entonces yo ahí veo la importancia de tener esos mentores, esos consultores y estas organizaciones que realmente yo te diría, antes de VIPs, yo no tuve nadie. Sí, como y ahí es donde organización viste que me apoye, pues. Ajá. Y realmente yo puedo decir, ¿verdad? Yo vengo a hablar de VPs y me fascina, pero es un ecosistema. Sí. Es un ecosistema muy bonito que se está desarrollando y está creciendo en Guate. Yo no trabajo con micro, pequeñas, porque, digamos, un experto va a venir y te va a decir, bueno, Gisela, tenés que... Sí. A alguien micro no va a poder darle ese expertise o ponerte a alguien que ya está exportando y le vamos a analizar su marca para saber si es atractiva al mercado estadounidense. No puedo, ¿verdad? No es, pero hay muchas otras organizaciones que lo hacen. Digamos que yo trabajo con empresas pequeñas, aunque suene que no, que tienen más de 8 empleados y que venden más de $150,000 al año. Total. Eso es una pequeña. Cualquier otra cosa que esté abajo no es tan pequeña, o sea, es micro. Entonces, eso es con lo que trabajamos y después de hacer ese diagnóstico, priorizamos. O sea, venir y decir, mira, estos son tus metas, estos son tus retos. Entonces, ¿qué proyectos podemos hacer aquí? Entonces, por ejemplo, digamos, si hubiéramos agarrado un restaurante, bueno, entonces tus metas son crecer, vender más, tu meta es que la marca sea top of mind en los en 2 años, en 1 año, pero tus retos son es que la cocina es un desastre en la operación, ¿no? Tu segundo reto es que no sabes cuál es tu producto que más utilidad te vende, o sea, te proporciona, y entonces comienzas a ver, bueno, deberíamos hacer un proyecto de mejora de procesos, un proyecto de análisis de costos, otro proyecto de la marca, porque fueron las áreas. O a lo mejor tú venís y decís, no, yo ahora quiero de verdad meterme en el medio ambiente. Entonces otro proyecto puede ser del medio ambiente, ¿verdad? Claro. Y en base a eso, utilizamos algunas herramientas, priorizamos y entonces es más claro, porque la priorización es objetiva. Sí. ¿Qué le agrega valor al negocio y qué está alineado con tu visión en el largo plazo? Claro. No es emocional, es que esto es lo que tengo que hacer, no. O sea, quitemos la emoción y tratémoslo. Y luego ya en base a esa priorización seleccionamos un proyecto y ahí ya lo unificamos con un experto. Y una pregunta, bueno, esta es la parte de cómo funciona y cómo pueden apoyar, pero digamos, ¿cuántas empresas ustedes admiten al año? Varía, pero yo te diría que un mínimo de 20 empresas al año. Ok, sí es un... ¿Y qué tanto, cómo es ahora el proceso? O sea, si alguna de las personas que nos está viendo el día de hoy dice, a mí me gustaría poder aplicar, ¿cómo logran aplicar? La primera parte es llenar una aplicación. Está abierto a cualquier empresario que cumpla con los requisitos. A nivel de toda Guate, trabajamos, o sea, cuando ves las estadísticas, la mayoría de las empresas está en el sector central, ¿verdad? Hay un poco en el noroccidente como Huehuetenango, Xela, pero la mayoría están en esta área. Pero no importa, si estás en Petén, si estás en Xela, nosotros apoyamos. Ya me imagino que solo van a tener que venir si son seleccionados para las capacitaciones. Dependiendo, porque eso sí migramos. Esas capacitaciones ahora son virtuales. Ok, buenísimo. Ya es mucho más fácil. Sí, total. Sí, también nos reduce costos. Sí, entonces... al ser una ONG tratamos de impactar más y gastar menos, ¿verdad? Entonces, y hay proyectos que pueden ser totalmente virtuales. ¿Por qué? Porque a veces necesitas como más largo tiempo que una semana intensa. Entonces, por decirte algo, si yo tengo un restaurante y voy a trabajar operaciones, pues alguien se viene en una semana, ven operaciones. Pero si voy a trabajar un branding y quiero hacer una investigación de mercado y va a tomar más tiempo, entonces hacemos sesiones semanales, como que fuera una junta directiva. Claro. Con tu experto te reunís, te deja trabajo, tú haces estas cosas y luego vuelve a la siguiente semana, reportás. Entonces, es alguien... No sé cómo decirle la palabra, no voy a creer gringa, accountable. Así como sí, es como alguien que está responsable, pues, pero en el que tú puedes confiar. Sí, Ajá. no existe, en el que es ese tu respaldo, es alguien que quien le reportes y le cumplas cumplimientos, entrega tareas, o sea, sí, no es un mentor que te aconseja y tú mira qué haces, sino que sí te va a exigir, ok, te estoy aconsejando, quiero ver qué trabajaste. ¿Qué es lo que estás haciendo? Y creo que... Y es parte de la organización también, o sea, quiera que no, ustedes están invirtiendo en el empresario, es parte de también pedirle como ese responsabilidad o compromiso de entrega de resultados, porque ustedes también tienen que justificar el apoyo que dan hacia a la organización internacional. Correcto. ¿Verdad?
Entonces, nosotros venimos y ¿cómo aplicas? Vamos a poner un link en el podcast para que ellos puedan meterse. Ahorita estamos en reclutamiento activo. Todavía tenemos espacio para 10 empresas, así que estamos bien. Tenemos un bias por alimentos y bebidas porque sabemos que es un tema importante en esta... O sea, que la prioridad ahorita son emprendimientos de alimentos y bebidas. Correcto. Empresas en ese sentido. O sea, que ya saben, si tienen algún emprendimiento de alimentos y bebidas, ellos son la prioridad ahorita. Sí. ¿Y hay alguna limitante de que topas solo cierta cantidad de empresas pequeñas, cierta mediana, ciertas grandes, o no importa? No importa. Sí tenemos un average para tener, digamos, un promedio de pequeñas y grandes, pero... No, yo te diría que... Pueden ser todas pequeñas en ese momento, digamos, ¿ok? O todas muy grandes, ¿verdad? Claro, varía, no tenemos un margen. O sea, si tú venís y tenés más de 8 empleados y estás vendiendo más de $150,000, sos un candidato ideal para el programa. Buenísimo. ¿Y cuánto tiempo dura el proyecto? El proyecto, o sea, el programa dura aproximadamente 6 meses. En lo que comenzamos a hacerte, nosotros le decimos como comencemos, ¿verdad? Que conozcas la organización, que te conozcamos. Llenas una aplicación y en esa aplicación hay mucha gente que se siente un poco como insegura porque le pedimos preguntas. Pero bueno, porque lo hace uno pensar y sacarlo, si no lo tiene. Correcto. Y lo segundo es que a veces viene y te dice, pero me está pidiendo cuánto vendo. Entonces digo, es que yo dependiendo del cuánto, no puedo analizar una empresa no quiero que me digas 5 centavos con 20. Y no es para ver o sea, si te van a apoyar, tenés que ser transparente con tus números. Y segundo, nosotros, o sea, al ser una organización internacional, firmamos todos confidencialidad, y nuestros sistemas y plataformas de recepción de datos tienen seguridad, o sea, no podemos corrernos esos riesgos. Claro, ¿verdad? no, totalmente. Entonces, esa información a veces alguien se puede sentir un poco como incómodo, ¿verdad? Pero abrumado, más que incómodo. Emplear lo que grita, pues abrumado. Me está preguntando, pero es que si no te conozco, ¿verdad? O sea, no puedo, y luego ya tenemos una entrevista, ya vemos, y en la entrevista no es como tú no entras o tú sí entras, sino es venir y decir si estás en la etapa en la que podamos apoyarte y estás en la disposición, porque no es fácil que venga alguien y te diga, mira... Sí, no todos aceptan esa crítica constructiva, y eso es cierto, muchis, porque yo les puedo decir que muchas veces me dijeron ciertas cosas y yo como que, ¿verdad? Como que uno tal vez no está listo para recibir esa información y uno tiene que ser muy maduro de saber, ay, sí, está bien, pues me dolió el comentario, pero lo voy a tomar y lo voy a pensar, pero uno que tiene tal vez esa personalidad, yo me crié con entrenadores donde me corregían a cada rato y me criticaban todo, ¿verdad? Pero no todos tienen esa apertura de crítica constructiva, pues, porque son muy profesionales, pero que te hacen abrir los ojos, y ese abrir de ojos a veces duele. Y creo que lo que es importante, si lo vemos con estos expertos, es que ellos sí tienen un genuino interés por ayudarte. No te cobran. Sí, total. O sea, ellos no están viniendo a decir, porque primero, un experto de ese nivel te cobraría $1,000 diarios, o sea, mínimo, es otro... $50 la hora. Sí, entonces es otro nivel, y de verdad se hicieron parte de la organización porque están dispuestos a donar su tiempo y ayudar, entonces es un interés genuino. Y entonces cuando, yo digo que la combinación perfecta es cuando tú tienes un interés genuino de crecer y estás dispuesto a oír, y alguien está dispuesto a entregarte ese conocimiento, esa experiencia. Ahí es el match. Total. Y una pregunta, digamos, para los empresarios que aplican y que se queden, antes, pues, porque hay una inversión de tiempo que uno se tiene que comprometer. El emprendedor, ¿cuánto es su compromiso de tiempo, le dirías tú? O sea, si alguien te pregunta, mire, ¿y qué tanto me tengo que preguntar? ¿Y qué tanto tiempo me va a requerir? ¿O qué es la respuesta? Mira, hay dos cosas que es muy importante. La acomodación del tiempo o el momento en que va a ser la inversión se hace de mutuo acuerdo. Entonces, como yo te digo, mañana comenzás y mañana a las 8. Pues, porque yo no sé cuál es tu horario y por eso te quiero conocer, por eso te pregunto tanto. Entonces, venimos y lo primero es que este horario que yo les voy a hablar se acomoda mucho a las necesidades del empresario. Nosotros venimos a apoyarlos, no a decirles... O sea, que ya no haces esas como grupales, ya es más individualizado. Es mucho más, y las grupales como son en línea, ya no tenés que movilizar. Sí, solo te conectas. Sí, es conectarte, además las grabamos. grabamos. Yo me recuerdo que en esa época eran como toda una tarde, por ejemplo. Entonces, ¿siguen siendo igual? No, son más cortas. Lo que te damos es mucho como background, donde tú puedes aprender por tu parte y luego integrar. Y también vimos que sí eran buenas esas experiencias, pero que el valor más importante agregado es la relación con tu mentor.
Yo te diría que también para mí fue valioso el networking, o sea, bueno, de no haber tenido una interacción grupal, yo no hubiera conocido a Tati, por ejemplo, y al día de hoy yo te diría, pues la tuve en el podcast, le he escrito varias veces, o sea, tenemos una relación. También con otros participantes que a la fecha, o sea, de ahí los conocí, después pararon siendo mis proveedores. Entonces, creo que tal vez está bien la parte online, pero sí crear de alguna manera pero es que el aprendizaje lo movimos online y los otros lo movimos solo networking. Bueno. Okay. Entonces, donde ya venís y como nos sentamos a platicar y saber del negocio, ya no a que yo les dé o les explique algo, sino realmente a que se conozcan entre ellos. Claro. Echémonos hasta un vinito. Ahí salió la parte social. Hiciste match con... Entonces, creo que va en ese sentido, ¿verdad? Okay. Entonces, sí sigue viendo el componente de networking, pero ya enfocado a networking específicamente. O sea, reuniones donde tú puedas contactar. Ahorita estamos muy emocionados porque estamos por lanzar el directorio donde tú vas a poder meterte y decir, este está en VPs, entonces yo quiero conectarme con él y nosotros hacemos la conexión directa. Entonces hay algunos de esos procesos. Entonces lo que sí migramos fue el atender porque los tráficos ahora seamos honestos. Sí, no. Entonces no es lo mismo venir y tú decís, bueno, voy a ir a hacer un networking, voy a echarme unas mis boquitas, comer un vinito y platicar. Tengo que salir en la mañana, me cuesta. Entonces nuestros niveles de asistencia habían bajado. Sí, pero sabes algo, y te lo dejo como un aprendizaje bonito. Creo que el networking, por ejemplo, yo que soy al revés que tú, que a ti te gusta toda la parte social y yo le voy un poco a la parte social, a mí hice el networking porque fue un poco forzado, me explico. O sea, al final estábamos en grupos y teníamos que hacer algún trabajo, yo tenía dudas, entonces tenía la para Tati, mira, ¿y tú qué pusiste en esta pregunta? Mira, ¿y tú qué hiciste acá? Y entonces ese laboratorio, experimentación en conjunta, porque todos ahí rompiéndonos la cabeza porque no sabíamos qué poner o qué hacer, o mira, ¿y tú qué pensás? Yo puse esto, y mira, ¿y tú qué opinas? Ese sharing fue lo que construyó la relación, me explico, ya, si tú me decís que yo llegue a VPs, a pesar de que sea de VPs, y que me llegue a echar un vinito para conocer a gente, sacarme de mí, o sea, no lo voy a hacer, o sea, es muy poco probable que lo haga, versus por lo menos una o dos oportunidades que se junten a hacer algún... Sugerencia anotada. Creo que sería valioso, sí, ¿sabes? Sí, y creo que tal vez una parte que sí puede ser muy valiosa es la innovación. Sí. Que es cuando trabajas mucho en equipo y trabajas en conjunto. Total. Creo que una mal acostumbramiento, todo el mundo dice COVID, a mí me dejó buenas lecciones. Yo feliz del asunto. A mí me dejó buenas lecciones, creo que lo que más valoré fue estar en familia. O sea, comer todos al mismo almuerzo, ahora es todo en un momento ideal. En mi caso, sé que hubo mucha tristeza y cosas malas alrededor pero también nos mal acostumbró a desociabilizarnos. Sí. Porque nos facilitó algunas cosas, pero nos perdió conexión. Entonces, totalmente de acuerdo y check, lo voy a tomar en cuenta para la definición de programas y planeación. Súper. Y otra pregunta, ¿es totalmente gratis para el emprendimiento o tienen que pagar algo? Tienen que pagar. Mira, nosotros los primeros programas eran totalmente gratis. Y una de las cosas que vimos es que a veces no aprecias. Sí. Entonces, se hace, digamos, de acuerdo al tamaño de la empresa, de acuerdo al programa, porque hay programas que son más caros dependiendo de la especialización y hay programas pues que no. Y sobre todo es como un compromiso, pues. Esas apartes... Sí, si no te cuesta un poco, no te comprometes. Mira, dices, no pagué nada. Ya ni voy, ya ni hago. Entonces, por el otro lado, es decir, pagué aunque sea esto, lo quiero recuperar. Sí. Entonces, de repente, si te soy honesta, hay empresas que pueden estar en una situación económica no tan buena ahorita y analizamos otorgar becas. O sea, como venir y decir, sos una gran empresa, ahorita no puedo, pero sí estoy interesado, entonces firmamos compromisos. Y nosotros siempre al final decimos algo que le llamamos como el payback, ¿verdad? Te funcionó, hay algo que quisieras aportar a la organización, aportarlo ahorita porque ese dinero le puede servir a la beca de alguien que en este momento no puede. O sea, es como pero la organización necesita fondos, pues no son muchos, pero necesita. Y sobre todo es que tenemos que dar algo para recibir. Total. Y es o sea, al final es la vida, da primero y luego recibes. Correcto. Sí. Ahora, digamos, metiéndonos un poco entiendo que la organización es una organización mundial. Es internacional. Actualmente solo trabajamos antes en Afganistán y Ruanda y Líbano.
las situaciones allá son Sí, un poco están complicadas. Luego migramos un poco nuestro trabajo a Centroamérica. Entonces, este es nuestro foco. Pero con expertos siempre de Estados Unidos. Sí, la mayoría. Y ahora también tenemos algunas alianzas en el área de Sudamérica. Entonces tenemos, porque algunos me dicen, bueno, y el idioma, ¿verdad? Entonces le digo yo, tenemos tanto expertos, o sea, en el área de Sudamérica, en Argentina, en Chile, que tienen un expertise muy alto y que entienden a veces un poco el concepto latinoamericano. Y cuando es, digamos, virtual o por medio, también tenemos traducción simultánea, que nos ayuda mucho cuando alguien definitivamente, o cuando estás con tu equipo de liderazgo, y tú sí entendés, pero tu equipo de liderazgo no se siente cómodo hablando en el idioma. Válido. Sí, entonces también tenemos eso como para apoyar. Y otra pregunta, habiendo tanto empresario exitoso y bueno en Guatemala, ¿han pensado que los empresarios que a veces, yo te diría, a mí me encanta mentorear, me encanta ayudar, soy como mucho de apoyar y coachear, quizá me gustaría meterme como potencialmente que me uses como un coach o un mentor y yo poder apoyar? ¿Existe que guatemaltecos que crean que ya están en esa capacidad de poder donar tiempo, de poder apoyar, que ya tienen esa expertise, pero que no saben dónde hacerlo? Tampoco lo quiero hacer uno a uno porque siento que también requiere una cierta formación, o sea, así como mentor te tienen que medio preparar para saber mentorear. Ustedes, uno, ayudan a los mentores a saber mentorear y les dan ciertas herramientas o inducciones, y dos, existe la oportunidad de que guatemaltecos que estén preparados y quisieran mentorear pudieran hacerlo. Sí, hay dos cosas. La primera, y es algo que nos ha costado, que suerte y ha ido cambiando. Típicamente el guatemalteco es más reservado de compartir información confidencial con otro guatemalteco. Sí, cierto. Entonces, le cuesta mucho si alguien más va a saber sus finanzas la idea, y va a saber lo que hago. O sea, hay un poquito, eso es una gran ventaja que tiene nuestra organización, porque como diría, la que vendió la empresa en 100 millones no te va a venir a robar la receta de la galleta, pues, o sea, no. Sí. Entonces, creo que eso ha sido una de las ventajas. Entonces, sí tenemos consultores locales y ya están en el nivel. No, nosotros no preparamos para mentorear. O sea, la gente que ya está con nosotros ya tiene esa capacidad, nosotros los evaluamos, pero sí hay locales y muchas veces hay proyectos locales que son mejores con expertos locales. Por decirte, un proyecto de sostenibilidad, y muchas veces lo que hacemos es un match entre dos expertos. Alguien que tenga un conocimiento del futuro, hacia dónde va la sostenibilidad, y alguien que sepa de cómo está aquí la sostenibilidad. O por decirte algo, viene alguien y me dice, mira, yo sé de marketing, quiero hacerlo, o estoy aprendiendo. Entonces yo te puedo parear, o sea, ser pareja con un mentor experto en marketing internacional, pero que entienda mucho de la localización, ¿verdad? Entonces hay esa parte. Entonces, si alguien también está interesado, nos escribe y bienvenido, porque de verdad hay tanta necesidad. Total. Y yo creo que a mí me es simpático cuando le dicen los expertos son pro bono, y la gente me dice, ¿qué es pro bono? O sea, que no cobran. Que no cobran, No es un tema. En los Estados Unidos eso sí es una cultura muy fuerte. Y cuando también tú lo pueden deducir de sus impuestos. Sí, hay ciertos beneficios de ser pro bono, pues, porque uno puede, en Estados Unidos los expertos pueden ponerlo como un tax deduction, ¿verdad? Como, ¿sería qué? Como para descontarlo de su pago de impuestos. Sí. ¿Verdad? Mete sus horas o ese costo. Sí. Y muchas organizaciones grandes tienen su área de pro bono. O sea, digamos, yo les digo, una PricewaterhouseCoopers, Bufete, o sea, organizaciones fuertes que son también aliados nuestros. Sí. Entonces ellos desarrollan su estrategia de sostenibilidad y impacto a través de unirse con organizaciones con nosotros. Entonces a sus empleados les dicen, ponete una firma consultora, les dicen, ¿quieres desarrollar proyectos pro bono? Y además estás aprendiendo algo al mercado centroamericano, ¿verdad? Sí. Y al final, cuando hablas con un experto, te dice, siempre salí aprendiendo más. Sí. O sea, uno que enseña, o sea, a mí me pasa, yo me volví mejor nadadora cuando empecé a ser también instructora. Sí. Me volví mejor empresaria cuando empecé a ayudar y a mentorear un poco, ¿verdad? Porque entonces, como que lo que tú decís, lo repetís y se te quedan mejor los conceptos. Y decís, sí, va, lo dije, entonces yo también lo tengo que aplicar. O sea, tenés que aplicar. Obviamente hay personas que no aplican lo que te enseñan, pero la lógica sería que sí, ¿verdad? Y que tú a través de lo que enseñas decís, cierto, tengo que reforzar esto, tengo que aprender mejor esto. ¿Verdad? Vas en ese proceso. Otra pregunta, digamos,
me gustaría y me encantaría que nos contaras tal vez 1 o 2 historias de éxito, una historia para ir cerrando el episodio, de una historia de éxito de VIPs que tú digas que fue algo que te sentís orgullosa, que ha marcado estos 10 años, que tú pudieras compartir con nosotros. Ay, hola, me la pusiste difícil. Casi. Pero fíjate que siempre he dicho que a veces uno cuando dice cuáles son los grandes hitos en tu vida, ¿verdad? Y uno dice, ay, pero yo creo que a veces esas cosas sencillas son las que marcan la diferencia. Y me le voy a echar flores a la Lulis, a la Jackie, porque me recuerdo que vino la experta de las galletas, se reunió con ella, ni siquiera era su mentora full, era como una reunión de las cortas, de lo que hablábamos. Y la Jackie la vez pasada la estaba viendo en otro podcast, o no sé si fue en una conferencia, y entonces vino Kathleen y me dijo, no tenés tu marca. Lo primero que tenés que crear es tu marca. Y yo ubico a Jackie cabal diciendo, muchas veces que yo quiero hacer una galleta que escurra chocolate, pues, y que la cintas y se te derrite en la boca, y no que me digan, tenés que hacerla de esta forma, de este tamaño, con este peso y a este precio. Entonces, otra vez, tu pasión, o sea, y mira lo que es, pues, o sea, mírate a ti. O sea, me recuerdo cuando... Voy a contar intimidades. Cuando Gisela venía y decía, es que a veces no hacen todo lo que deberían hacer, y era como aquella cosa. Y me recuerdo cuando el experto te dijo, hay gente que solo viene a aprender y no va a tener la misma pasión que tú, pero hay gente que sí. Entonces tenés que apropiarte de ese equipo que está dispuesto a estar apasionado con uno. Y enseñarle al que solo quiere aprender a nadar y sobrevivir, pues. O sea, no puedes ayudar o mover a alguien a un lado que la persona no se quiera mover. Total, válido. Mira, y bueno, obviamente el tema acá es tirándote al agua, ¿verdad? Porque el éxito empieza literal tirándose al agua. Todos los proyectos exitosos arrancan así, ¿verdad? Tenemos que tener ese pequeño fe de como cuando estamos parados en el lago y bueno, me voy a nadar y no sé si está fría el agua, tal vez metí el piecito, pero ¡pum! Me tengo que lanzar y tirar, ir con todo. Entonces, ¿qué dirías tú para los que están pensando tirarse al agua con toda la experiencia de VIPs, con todas las asesorías que tú has dado? Un consejo que les pudieras dar. Ese es el consejo de mi mamá, por escrito. Siéntense y realmente agarren un cuaderno en blanco y comiencen a escribir. Una computadora si se siente más felices con la tecnología, yo soy de esas, pero realmente las ideas que uno tiene las tiene que transformar en proyectos y en procesos, porque si solo siguen aquí y no se visualizan, y busquen de verdad quien los apoye, emocionalmente, de conocimiento, de experiencia, y a veces solo para llorar, o sea, pero de verdad sí te digo, transformar todo lo que tenés aquí y ponerlo en un papel en blanco. Y lo segundo, hay tanta gente dispuesta a apoyarte, expertos, amigos, hay mucha gente que no, ¿verdad? Que te dice que sí, no, pero sí hay opciones, sí hay programas en Guatemala, sí hay mentores que a veces se dedican tiempo, sí hay información en las redes, en podcasts, o sea, busquen, no se queden donde están, sino busquen, pero por escrito. Buenísimo. Así que bueno, ya vieron, de verdad que esperamos haberles sumado un episodio más en sus vidas. Ese es el objetivo de este podcast. Realmente queremos impactar la vida de las personas que nos están viendo, dándoles diferentes consejos, diferentes tips, diferentes aprendizajes, más que contarles cómo lo hemos logrado, cómo la fregamos. Pero eso es lo importante, es de que podamos compartir realmente el camino, porque no es fácil y yo creo que compartiendo es donde uno más puede llevarse esas experiencias que de lo contrario no las sufriría muy caro, ¿verdad? Así que espero que de verdad se lo hayan pasado bien, que compartan el episodio. Vamos a dejar ahí información de VIPs para que ustedes puedan pedir información o inscribirse o aprender un poquito más de la organización. Sinceramente a mí me ayudó un montón, así que sí se lo recomiendo a los que realmente ya puedan aplicar. Prueben, no pierden nada, yo creo que pueden ganar mucho. Así que hasta la próxima. Gracias por ver un nuevo episodio de mi podcast Al Agua con Gisela. Recuerda que el éxito empieza tirándose al agua. Espero seguir sumando en tu vida un episodio a la vez. Comparte, suscríbete a nuestro canal y cuéntame cómo este episodio impactó tu vida. Nos vemos en el próximo episodio.